Proyecto de investigación titulado Inmigrantes venezolanos en Colombia, un análisis frente a la prerrogativa del derecho internacional humanitario. Integrantes: Paola Aguilar, María Paula Landete, Jader Correa, Karen Montero, Yosira Hernández y Harold Carrillo. Es necesario reconocer que los inmigrantes son sujetos de derechos que comienzan a emprender la gran marcha mundial del pleno ejercicio de su ciudadanía. No una ciudadanía de segunda categoría o recortada al vaivén de los gobiernos, sino la ciudadanía que los hace partícipes del bienestar y de la posibilidad de construir unos proyectos de vida digna allí donde se encuentren. Para ello requiere comprender el espacio y campo específico y concreto de sus derechos y avanzar en la tarea de su exigibilidad, a través de una amplia participación en la configuración de políticas públicas migratorias. Debido al flujo de inmigrantes irregulares, se debe dar el reconocimiento de los derechos en el ordenamiento interno del Estado. El Estado colombiano, a lo largo de su historia, ha contemplado la problemática de esta realidad humana y sus escasas normas no permiten la garantía plena del ejercicio libre de la ciudadanía y el respeto por los derechos humanos de las personas que migran. La realidad del migrante venezolano está muy lejos de ser óptima en Colombia, pues estos hoy en día son sometidos a dispositivos de estigmatización, xenofobia y otra forma de discriminación y violencia, por lo que sus derechos y el acceso al cumplimiento de sus necesidades básicas se ven restringidos en muchos de los casos, y más en un país donde la pobreza escala sus anchas. Es por ello que es necesario realizar una revisión de las políticas públicas, entender cuál es su dimensión y alcance y hasta dónde el gobierno colombiano y el Estado son capaces de garantizar el libre desarrollo de las personas migrantes de acuerdo a las convenciones internacionales que este país ha pactado. El siguiente proyecto es un intento por estudiar las condiciones de los derechos humanos de los migrantes venezolanos en suelo colombiano. Entendemos que los derechos humanos son derechos inherentes a todo individuo, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entendemos la migración como un fenómeno mundial complejo. Todos los días ocurren acontecimientos por todo el mundo que reflejan el sufrimiento que padecen los inmigrantes y sus familias. A diario se muestra la migración como fuente de tensión a quienes abandonan o huyen sus viviendas buscando una mejor condición de vida. La afluencia constante de población migrante aumenta la tensión y el control migratorio. Por tanto, se suceden en este tipo de situaciones riesgos que pueden atentar contra los derechos humanos de las personas que migran. Según la Organización Internacional de la Migración, OIM, los derechos humanos están garantizados para todas las personas presentes en un estado u otro. Ahora bien, ¿qué causa la migración? La migración tiene diferentes causas dependiendo de cierto tipo de aspectos, entre los que nosotros podemos resaltar la migración forzada, que puede ser de carácter interno o externo, la migración voluntaria o, por último, la migración temporal o permanente, que se da cuando la persona decide en qué momento va a regresar o no a su lugar de origen. Así las cosas, nuestro proyecto tiene como objetivo general determinar la garantía de los derechos de los inmigrantes en el Estado colombiano, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario. Por otra parte, como objetivos específicos, encontramos identificar los mecanismos que implementa el Estado colombiano para la protección de los derechos de los inmigrantes, determinar los estándares internacionales que protejan a los inmigrantes que deben ser acogidos por el Estado colombiano y finalmente establecer las consecuencias jurídicas de la violación de los derechos de los inmigrantes en el territorio nacional. Reconociendo la migración venezolana como una de las problemáticas sociales y políticas de nuestros tiempos, es pertinente entender que en dichas situaciones hay un alto riesgo de que se sufran vejámenes en contra de los derechos humanos de estos migrantes. Por lo tanto, la problemática de nuestro proyecto es si se garantizan estos derechos en el territorio colombiano.
Para tal fin, nuestro proyecto acoge un enfoque cualitativo con el que pretende dar cuenta la eficiencia con el que el gobierno colombiano y las autoridades migratorias garantizan los derechos humanos de esta población. Así pues, desde este enfoque nos permitimos realizar una revisión cualitativa del grado de eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas gubernamentales, al tiempo que los pronunciamientos de las autoridades judiciales del país acerca de este particular, para finalmente concluir cuál es la realidad de los derechos humanos de esta población. Hoy en día, la situación de Colombia en relación a la inmigración no es un secreto. Cada año las cifras de inmigrantes que llegan al país son más elevadas. Es por eso que a partir de esta investigación esperamos principalmente generar conocimiento, en especial a las víctimas de todos estos procesos, es decir, a los inmigrantes, los cuales deben informarse acerca de cada uno de los derechos de los cuales son poseedores por el simple hecho de ser personas, para que de esta forma no se le vulneren y se dé una convivencia pacífica entre el Estado y estos, teniendo en cuenta que en Colombia 1.408.055 migrantes están en el territorio, para de esta manera acercarnos a alternativas de solución que permitan la coexistencia pacífica del migrante y el poblador local del país, en aras de la construcción de una sociedad más justa, equitativa y en paz. Agradecemos la atención prestada y hasta una nueva oportunidad.